chilena en los tiempos de la pandemia. Contamos con dos destacados invitados, a los cuales quisiera agradecer el que hoy día, viernes, nos estén acompañando a esta hora. Por una parte, Clarisa Hardy, presidenta del Instituto Igualdad y ex ministra de Planificación, y el honorable senador Manuel José Osandón. El tema que nos reúne será abordar los efectos y las consecuencias del COVID-19 en la sociedad y la política. Las preguntas que nos hacemos: ¿cuáles serán las consecuencias sociales y sobre la gobernabilidad? ¿Y qué caminos y perspectivas ambos ellos ven para superar esta crisis? Entonces, buenas tardes, gracias Clarisa por haber aceptado, gracias senador por acompañarnos. Esta sesión va a durar más o menos aproximadamente una hora. Todos ustedes van a poder estar haciendo preguntas que 15 minutos antes de concluir, en la parte final, vamos a conversar también y le vamos a preguntar y le vamos a transmitir esas preguntas a los invitados. Entonces, yo quisiera partir con Clarisa Hardy. Si podría hacer una suerte de evaluación entre lo que ha sido el desarrollo de esta pandemia en Chile y en el territorio, y cuáles han sido las respuestas políticas para enfrentar el COVID-19 en nuestro país. Para partir nomás con eso. Para partir nomás con eso. Que hagan una... Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo también al senador. Está rico lo que está comiendo. Tenía muerto de hambre. Y son bueno, gomitas, algo de humor en un momento tan duro como el que estamos viviendo, ¿verdad, Cristian? Muchas gracias por la invitación. A ver, nosotros en Chile supimos desde en el verano de este coronavirus que estaba ahí lejísimos en China y parecía algo remoto. ¿Por qué lo señalo? Porque no fuimos el primer país que lo tuvo y por lo tanto, a diferencia de donde esto empezó, en que hubo que tomar medidas un poco intuitivas, a ver cómo se hacía, porque no había ninguna experiencia, nosotros teníamos la oportunidad de haber podido asumir, cuando llegó ya la pandemia a Chile, de haber asumido algunas de las experiencias internacionales, y habían ya evidencias de países que lo habían afrontado de manera más exitosa, estamos hablando de marzo, y quienes estaban en cambio viviendo con grandes dificultades. Lo digo porque las decisiones que se tomaron en este país a partir de marzo tenían ese antecedente y pudo haber caminos distintos al que se tomó. En mi opinión, y probablemente suene muy duro, estamos enfrentados hoy, ya en junio, a lo que creo es un fracaso de lo que fue una estrategia sanitaria, que afortunadamente parece ser está siendo revertida. Lo digo porque hay dos iniciativas que debieron haberse tomado políticamente. Entiendo que el coronavirus no es responsabilidad de ningún gobierno y de ninguna fuerza política. El cómo lo abordas, cómo lo resuelves, el cómo enfrentas algo de esta magnitud, sí, es una responsabilidad política de los distintos actores que tienen que tomar decisiones en un país. Y en aquel minuto se decidió privilegiar básicamente lo que yo diría la fase curativa, es decir, ponerse en el peor de los escenarios. Vamos a tener contagiados, van a estar muy graves, hay que tener camas críticas, ventiladores. Ustedes recuerdan el discurso, estamos preparados para recibir a muchas personas en muy mal estado en nuestro sistema público. Y lo que no se hizo, que sí había evidencia en otros lados, era de cómo genera medidas de contención y preventivas para tratar de aminorar la llegada de ese momento crítico. ¿Por qué razón? Porque se sabe que si no logras prever anticipadamente, evitar el contagio y reducir la escalada de los contagios,
va a haber un momento que hasta los sistemas públicos de los países europeos, con modelos de bienestar importantes, con muchos recursos en el sistema sanitario, que también tuvieron problemas, la dificultad que podemos tener acá es enorme con un sistema público de salud relativamente débil. Es decir, tenemos una tradición de un buen sistema de salud, pero no está capacitado para enfrentar un desafío de esta envergadura. Fue el primer problema. Y el segundo, tampoco se previó el cómo, si vas a tomar estas medidas, es decir, si vas a hacer que las personas reduzcan el nivel de contacto para evitar el contagio, cómo en una sociedad tan desigual como la chilena, con niveles de rentas tan bajas, con ingresos precarios, ¿cómo me aseguro que puedan respetar las medidas sanitarias drásticas y por lo tanto quedarse en la casa cuidando su salud y al cuidar la suya, cuidando la salud de todos los demás? Ni una ni otra. Es decir, si yo tengo que hacer el balance, es que hubo un fracaso en la estrategia sanitaria porque no evitó esta escalada de contagios que hoy día nos tiene entre los 12 países con mayores niveles de contagio a nivel mundial, lo que es escalofriante cuando uno se da cuenta de cuál es la estructura sanitaria que tenemos. Y dos, no previmos el cómo generamos condiciones en la sociedad chilena, con las características socioeconómicas que tenemos, para hacerle frente a una epidemia de estas características que va a provocar un frenazo en la economía y por lo tanto en los ingresos de los hogares. Ese, en mi opinión, han sido los dos grandes errores que aparentemente hay una intención de revertir. Ya el ministro ha señalado la importancia que le va a dar ahora a la atención primaria de salud, a la trazabilidad de los contactos para evitar la proliferación de los contagios, a aumentar las residencias sanitarias, pero es una medida que llega con meses de rezago y por lo tanto hay que preguntarse cuán eficaz puede ser con tanto rezago y sobre todo cuando ya apareció, ya no es el fantasma de la pobreza, ya apareció, en Chile apareció el hambre, aparecieron las ollas comunes, y las personas no se pueden confinar por falta de recursos. En este momento, y con eso termino, Cristian, se abrió un diálogo entre el oficialismo y las fuerzas opositoras, gran parte de ellas, para buscar un plan de emergencia que realmente se haga cargo de la gravedad de esta situación. Muchos de nosotros tenemos poca esperanza de ser oídos porque la oposición ha intentado ser oída sistemáticamente en los últimos meses y no ha habido caso, pero hay que hacerlo porque lo que está en juego es la salud y la vida de las personas. En este minuto está en discusión si realmente se aprueba un mayor ingreso o renta básica garantizada a todos los hogares para que nadie caiga bajo la línea de pobreza por cuidar su salud y quedarse en su casa. Estamos en dudas de que realmente eso llega a un buen puerto, pero por lo menos estamos haciendo todo el esfuerzo. Y es la expectativa de que esto esté vinculado a una estrategia sanitaria realmente que permita contener la espiral de contagios que tenemos, que está augurada que va a durar incluso hasta el mes de agosto. Gracias, Clarisa. Senador, ¿cuál es su evaluación y teniendo en cuenta que usted además viene de una circunscripción que tiene un alto porcentaje de población vulnerable? Bueno, mira, primero agradecerle a ustedes, Cristian, de la Universidad, al Mercurio de Antofagasta, por la invitación. Es un honor para mí con la ciudad de Ibiza. Siguiente. Primero, yo creo que en el empate es como si no hubieran gobernado nunca. Una de las cosas que pasó el 18 de octubre del 2019, ¿no es cierto?, fue una demanda ciudadana que se expresa en todos los niveles y sobre todo en esa clase media que de alguna manera ya estaba optando a muchos más bienes y servicios que antes, ¿no es cierto? Bueno, y nos encontramos en marzo con una pandemia de una brutalidad tremenda,
¿no es cierto?, que nos pone a todos en jaque y demuestra, por ejemplo, cosas que yo he denunciado hace muchos años, cómo durante muchos años existió una política de vivienda en este país en el cual se construyeron todas las casas Copeva y etcétera, que son miles y miles de familias que viven hacinadas, ¿no es cierto?, y que hoy día es súper difícil contenerla en esa realidad. Entonces, lo primero es que yo creo que aquí, ¿no es cierto?, el drama de la pandemia nos crea una tremenda incertidumbre en el desarrollo. Y claramente, con la demanda ciudadana, con lo que pasó en octubre, se estaba cerrando un ciclo de recuperación de la democracia, que es re importante, porque en el fondo, en este proceso hoy día, yo siento que la esperanza que existía se ha transformado en miedo, ¿ah? Y hay, digamos, un riesgo inmenso de caer en la irresponsabilidad. Y en eso, yo les quiero decir lo siguiente, al principio había una oposición bastante desarticulada y que lo que hacía era que si el gobierno ofrecía 1, ellos pedían 5. Es más, la primera propuesta que se hizo en el Parlamento, el Frente Amplio pidió un 400% más de lo que planteaba. Y también, debo reconocer, un gobierno súper timorato en no realmente tirarse a la piscina y decir aquí tenemos que darle la gravedad que esto tiene y gastar la plata suficiente. ¿Cuál es mi opinión? Y yo creo que nos tratamos de comparar con los países como Italia, Francia, en que ellos, es verdad que se nos adelantaron, pero es una realidad completamente distinta. Yo voy a dar 2 ejemplos. En la región metropolitana, donde ha sido el gran problema, un grupo inmenso de alcaldes del área poniente, o sea, del área más modesta, más vulnerable, pedían a gritos que existiera cuarentena total de sus comunas. Y yo fui un contrario en ese minuto, porque planteé algo que al parecer el tiempo me dio la razón. Es que yo les pregunté a varios alcaldes, me acuerdo en un programa con Claudia Núñez, Claudia Pizarro, que es la alcaldesa de La Pintana, yo le pregunté si ella estaba dispuesta, si tenía capacidad económica y técnica para alimentar a la gente de La Pintana, porque la gente se iba a morir de hambre. Claramente la Villa desprevenía porque en el disco duro del tema sanitario no estaba el hambre, que hoy día todo el mundo habla y reparte en caja y un montón de cosas, pero aquí iba a haber hambre. Entonces, ¿cuál es el error que se comete? Porque se trata de comparar con Italia. Nosotros no teníamos esas condiciones económicas porque nosotros tenemos un buen sistema de salud, pero con una cobertura muy baja. No se nos olvide que los propios gobiernos de la concertación, nueva mayoría, y este gobierno, han reconocido que hay alrededor de 25.000 personas que se han muerto al año por estar en lista de espera. ¿Ah? Entonces, bueno, el tema era bastante precario, pero yo planteaba, y el error a mi juicio, aquí ha habido 2 grandes errores. Yo creo que el presidente debería haber hecho, a mi juicio, no una comisión, sino un equipo, buscando a 6 o 7 los mejores economistas de todos los colores políticos, para hacer una estrategia de la pandemia y un gran plan, entre comillas, Marshall de salvataje, que yo creo que es lo que se está haciendo ahora. Lo que pasa es que me hubiera gustado que se hubiera hecho hace 2 meses, para que todos los acuerdos políticos y sociales se hicieran sobre una base de un planteamiento económico sólido, serio y transversal. Yo soy político, yo soy senador, creo que en esa etapa hay que meter técnicos. Y si hay, a mi juicio, una área que prestigia a Chile, a pesar de los errores que se pueden haber cometido, es que tenemos economistas como José Gregorio, como Rodrigo Valdés, como Andrea Repeto, como el mismo Briones, como Vergara, gente que perfectamente se puede juntar a conversar y hacer este gran plan por lo siguiente. Porque este plan va a involucrar presupuestos de 2 gobiernos más. Y en eso hay que ser súper prudentes. No es llegar y dedicarse a gastar plata. Y aquí hemos visto con mucha preocupación cómo estamos llenos de políticos que son expertos en economía, son expertos en infectología, en pandemia, en medicina, y es un autor increíble. Todos opinan, ya hablan, ya. Entonces, yo creo que la cosa no se ha hecho tan mal como planteó la señora Clarisa.
Yo creo que la pandemia iba a llegar al nivel que está sí o sí, porque es imposible mantener a un país pobre encerrado. Es cosa que vayan hoy día al área sur de Santiago. La gente sale igual a las ferias libres porque no tiene. Entonces, se han hecho cosas que vamos a lo mejor conversar más rato, ¿no es cierto? Yo soy un gran defensor de la repartida de cajas, de las cajas de mercadería que se están dando a la gente, pero en un contexto global, pues. Como también soy un gran crítico que se hiciera, ¿no es cierto?, un ingreso de emergencia decreciente. Me parecía mal. O como también soy contrario a que el gobierno vaya a presentar al Tribunal Constitucional la posibilidad de anular la ley que aprobamos ayer, que por sentido común no permite que se les corten los servicios básicos a las personas que no paguen y que la puedan redactar después de 90 días de publicada esta ley. Entonces, aquí yo creo que lo que nos falta es más unidad y en el fondo pensar qué viene después de la pandemia. Eso va a ser súper importante, porque ya estamos en la pandemia, esa es nuestra guerra, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un rebrote del estallido social? ¿Va a haber violencia? ¿Qué va a pasar? ¿O vamos a ser capaces como chilenos, ¿no es cierto?, de ponernos de acuerdo en una guerra frontal contra esta pandemia, que además esta pandemia mostró las grandes debilidades que tenemos en Chile y que yo las denuncié muchas veces y que me acusaron de populista, de traidor, que no me dijeron cuando yo decía que hay dos Chiles, vayan abajo de Mena y conozcan. Era cosa de ir a reuniones del Ministerio de Vivienda en cualquier gobierno, en el de la concentración, de la nueva mayoría, cuando se hablaba de las viviendas sociales de 45, 50 metros, estaban hablando de un chalet en París, pues. Era un autor increíble. O sea, estábamos, yo creo que mal enfocados. Así que aquí yo creo que el problema ahora es qué va a pasar después de la pandemia. ¿Cómo nos vamos a parar? ¿Cuál es el Chile que vamos a crear? Y vamos a ser capaces de recuperar la confianza en las instituciones y en los políticos, porque para terminar, nadie nos cree, ni a los políticos ni a las instituciones. Y eso, por Dios, que es grave. Vamos a tener que hacer algo para eso, para, de alguna otra forma, buscar acercarnos y que la gente empiece a creer. Si tú no crees en tus autoridades, bueno, y no tienes certezas, porque eso es el último punto que me gustaría tocar. El Estado, el gobierno tiene que darle certeza a la persona para que se quede en la casa. Una certeza que no va a perder la pega, una certeza que sí va a poder comer, certeza de que alguien lo va a acoger. Por Dios que, bueno, ahí están las grandes diferencias sociales que tenemos en Chile, que las mostró y las está mostrando esta pandemia. Pero por otro lado, esto, a pesar del sufrimiento, puede ser una tremenda oportunidad para hacer un Chile mucho mejor. Ok, gracias, senador. Yo quisiera tomar varias afirmaciones que hizo el senador para hacer la siguiente pregunta. Pareciera ser, y lo dijo el senador, pareciera ser que las consecuencias y los efectos sanitarios van más rápido que lo que va la reacción de la política para enfrentar la crisis que estamos enfrentando. Y eso se debería también en una suerte de ausencia de liderazgo y, como decía Felipe Berríos el otro día, a una falta también de un relato para enfrentar lo que está ocurriendo y para salir de ahí. No sé qué opina Clarisa. Sí, bueno, pero yo quisiera de alguna manera también hacerme cargo de algunas afirmaciones que hizo el senador y empalmar con lo que tú preguntas, Cristian. Yeah. Efectivamente, él apunta a una realidad que era evidente y conocida. ¿Quién puede ignorar cuáles son las condiciones habitacionales, económicas de las personas como las que él citaba, de la zona sur de Santiago, o podríamos buscar similares probablemente en las distintas regiones del país, incluida
la región de Antofagasta. El punto es que sabiendo eso, y sabiendo que lo que hay que hacer es evitar, evidentemente esta pandemia nos pilla desprevenido y no es atajable. Lo que uno puede evitar es que se te dispare la curva si la sabes administrar bien, como lo han hecho otros países, y por lo tanto con un sistema de salud que, dadas sus limitaciones, pueda hacerse cargo de los casos que lleguen. Eso implicaba medidas de contención y prevención y drásticas, que es la que el senador ha dicho él no compartía, que era desde entonces haber sido drástico con las cuarentenas, porque hoy en día sumamos entre estas benditas llamadas cuarentenas dinámicas. Yo he hecho una broma. Cuarentena dinámica significa que yo la pongo un ratito en esta comuna, en un pedazo de una comuna, luego la traslado no sé a dónde, y yo he hecho una broma y he dicho que el coronavirus no viene con GPS. Por lo tanto, esto no sirve. Cuando uno confina, tiene que evitar la circulación y el distanciamiento de las personas. Para lograr eso, dada la realidad social que él mismo describe, cuando dice que hablaba con la alcaldesa de La Pintana, es que precisamente desde muy temprano empezamos a decir se requiere generar un ingreso de emergencia que permita que las personas puedan quedarse, y aquellas que no puedan por razones de hacinamiento precisamente requieren residencia sanitaria para evitar ese problema. Todo eso implica atención primaria y salud, recursos fiscales para eso y recursos para el día a día de una gran mayoría del país que, si no sale a trabajar, tal como dice el senador, no va a tener para comer. Si no va a tener para comer, va a estar en la calle y es una fuente de contagio. Él se puede contagiar, su familia y a terceros. Y por lo tanto, esto es una espiral que es lo que nos ha llevado a donde estamos. Y le voy a decir por qué no es verdad una oposición que no se hizo, que pedía esto y otro más. Lo mismo que se pidió entonces estamos pidiendo ahora cuando se presentó el proyecto de ingreso familiar de emergencia. Al día de hoy, de las 1.900.000 personas que está por debajo del 40% más vulnerable del país, solo 500.000 han recibido esa ayuda. Por lo tanto, no ha habido ni celeridad. Y los recursos que se entregan, yo pregunto razonablemente, ¿se podrán quedar en la casa cuando es un ingreso de 65.000 pesos y además decreciente por mes? Pedimos que nos hiciéramos cargo porque Chile fiscalmente puede. Chile puede perfectamente invertir entre 800 y 850 millones de dólares al mes durante 3 meses para acompañar al 80% de mayor vulnerabilidad en este país, para asegurarle una subsistencia digna y evitar que ellos afecten su salud y la de terceros, y protegemos a otros. Y simultáneamente fortalecer el sistema primario de salud, que es el que va a permitir efectivamente de que la gente esté circulando, que esté contagiando y que esto se dispare. Por eso yo citaba el ejemplo de los países europeos, no porque nos comparemos con el sistema público francés o el español o el italiano, porque por repetir el error de ellos, que llegaron tarde, es que incluso con sistemas públicos de salud mucho más potentes que el nuestro colapsaron. Precisamente de esa experiencia. A diferencia de Nueva Zelanda, en que fue mucho más drástica la primera ministra, cerró todo, clausuró, y en 2 meses lo logró contener. Nosotros vamos a estar, esto está saliendo mucho más caro. Haber dilatado, postergado las medidas, nos ha llevado a una situación que los expertos epidemiólogos, yo no lo soy, pero los escucho, me informo, me documento, señalan que lo duro va a durar al menos hasta agosto. Estamos hablando que de marzo a agosto hemos perdido, por eso dije que era un fracaso. Pero estoy de acuerdo, esto no se trata de decir te lo dije, te lo dije, te lo dije, se trata de convenir un plan de emergencia, no para 2 gobiernos, senador. Lo que resolvamos en la emergencia es la primera prioridad, y a lo menos tener previsto cómo se reactiva inmediatamente después para ver cómo apoyamos la reinserción laboral de miles y miles de personas que van a perder sus fuentes de trabajo. Yo estoy de acuerdo, pero no estamos hablando de 2 años, estamos hablando de un plan acotado durante un periodo de unos 18 meses de tiempo, de las cuales la primera prioridad son estos 3 primeros meses. Lo que se haga estos 3 primeros meses van a marcar lo que viene adelante.
Gracias, Clarisa. Senador, ¿hay ausencia de liderazgo y de relato político? ¿La política va más atrás que lo que ha ido la pandemia? De todas maneras. Y de todas maneras porque ni el gobierno ni la oposición tienen piso para poder enfrentar estos temas. Y porque la gente no nos cree. Y eso es cierto, porque la señora Clarisa habla mucho de la atención primaria de salud. Mira, yo fui 6 años vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipios en Salud. Y la contraparte que nosotros teníamos era la doctora Bachelet. Y trabajamos mucho con ella. Durante todos los gobiernos de la Concertación, los gobiernos de la nueva mayoría, los gobiernos de Sebastián Piñera, se habló en todos los programas de la atención primaria. Y no se le dio ni un centavo más de lo que se planteaba en la canasta y tampoco ninguna atribución. Si hay algo que está desmejorado, y esto lo ha mostrado esta pandemia, me ha mostrado dos cosas muy importantes en la pandemia. Uno, que los municipios son mucho más importantes de lo que uno cree. Y el mundo político, el mundo parlamentario, yo soy senador y yo llegué ahí como exalcalde, la desconfianza entre el mundo mundial es tremenda, de todos los gobiernos. ¿Y por qué? Porque había miedo de las figuras electorales que podían transformarse en los alcaldes. Pero hoy día en la pandemia han sido fundamentales. Y el tema de la salud primaria, jamás se le aumentó el poder resolutivo. La atención primaria es una pobre atención primaria. Todas las platas siempre van al secundario, al terciario, ¿ah? Pero la primaria, votada. Y hoy día, cada vez el propio ministro ha tenido que meterse y darle la importancia que tiene que darle a la atención primaria, que es fundamental. Pero en todos estos análisis, que ahora la señora Clarice, que tiene mucha lógica, si yo estoy de acuerdo, si lo que pasa es que no es tan fácil cuando uno es el que lleva el caballo. Porque mira, alguien habló de hambre, en Italia no hablaron de hambre, en Alemania no hablaron de hambre, en España no hablaron de hambre. El desempleo que viene, un Chile empobrecido, sí influye las decisiones que vamos a tomar en el futuro, porque si nos vamos a endeudar, esos créditos hay que pagarlos. ¿Qué pasa con la rabia que existe hoy día en Chile? Porque hay rabia, hay desconfianza, van a haber muchos emprendimientos perdidos. Bueno, las brechas sociales, en vez de acortarse, se van a agrandar. Entonces, este tema es mucho más que el sanitario. El ejemplo de Nueva Zelanda es incomparable al de Chile, no solo porque es una isla, sino porque además el nivel cultural, socioeconómico es totalmente distinto. Miren, a mí me impresiona cómo la gente, cuando partió esto, creía que era imposible, que le iba a pasar siempre al del frente. No había un tema de asimilar, cultural, y entender la gravedad del problema, que uno salía en los sectores más vulnerables y estando en confinamiento o no en confinamiento era lo mismo. O sea, era cosa de ir a una feria libre y tú te das cuenta de una cuestión impresionante. Entonces, cuando nos comparamos con los italianos, nos comparamos con los alemanes, es distinto porque tiene una realidad muy distinta. Fíjense que en Italia alcanzaron a atacar, vaciar almacenes. Entonces, yo creo lo siguiente, más que, y en eso comparto lo que dice la señora Grecia, más que el que te diré, te dije o no te dije, es cómo nos ponemos de acuerdo para superar la pandemia y ver qué viene después de la pandemia, que eso es muy importante. Y por eso, que yo insisto, que necesitamos un gran acuerdo general, político y social, pero sobre una base económica, nos guste o no nos guste, aquí tienen que entrar técnicos que sepan. Mira, el otro día estábamos hablando con unas personas, economistas muy reconocidos, y por prudencia no voy a dar el nombre, me decía, mira, esto es cierto, hay que hacer aquí, acá, allá, pero ojo, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si lo hacemos mal, los créditos que van a pagar van a ser muchísimo más caros que los que podríamos pagar si no lo hacemos de tal y tal forma. Entonces, si tenemos esos técnicos, si tenemos esa gente, ojalá que el gobierno sea capaz de liderar un acuerdo transversal, técnico, económico primero. Porque, ojo, si la gente empieza le sale la rabia, que tiene sus emprendimientos tan reventados, que están empobrecidos, que están sin pega, oye, el tema político termina en cualquier lado.
Y lo otro que tenemos que hacer nosotros, el mundo, es regular las confianzas. Si hablemos de las cosas. Mira, hoy día yo planteé algo que nunca creí que me lo iba a decir, estábamos en un programa de la radio Bio Bio, y yo planteé esto de que deberíamos hacer un acuerdo económico con tipos de alto nivel, y nombré los mismos que le nombré a usted, de centro izquierda y del otro lado. Y me dice una persona, oiga, ¿cómo se le ocurre? Son los mismos que han hecho los que nos llevaron al desastre de país que tenemos. Yo no estaba de acuerdo y se lo dije, porque yo creo que este país es mucho mejor que el que teníamos antes. Y en eso participamos todos. Pero claro, fue un sistema económico muy personalista, la persona humana muy fuera, el crecimiento económico era la gran panacea, y terminamos en octubre con un estallido social. Tuvimos la pandemia. Entonces hoy día, yo lo que digo, vamos a enfrentar. ¿Qué es lo importante? Son las medidas que vamos a hacer ahora, pero ¿cómo vamos a salir de esto? Para no caer, y a lo que yo le tengo miedo, que podemos caer en un rebrote de mucha violencia, porque hay gente metida en el sistema que quiere quebrar el sistema, quiere violencia. Mire, usted, no, yo sé que ahí hay un problema de delincuencia serio en Antofagasta, pero ustedes no se imaginan lo que está pasando en la región metropolitana. El tema de la delincuencia es gravísimo. ¿Para qué decir el tema del tráfico de drogas? Ok, gracias senador. Clarisa, el senador Osandón tocó el tema de que se está avanzando en acuerdos políticos para presentarle al país un paquete económico y social. Durante el estallido de octubre, la clase política chilena logró consensuar una salida que a través del plebiscito y la salida constituyente. ¿Por qué hasta ahora a la política le ha costado tanto articular una respuesta frente a un fenómeno que partió en marzo? E incluso ya teníamos noticias antes, una salida política a la pandemia, tanto para enfrentarla como cómo va a ser la salida al final de esta crisis. Digamos que, para hacer tú citas como comparación el acuerdo político que inició el proceso constituyente en noviembre después del estallido de octubre. Ahí concurrieron los actores políticos que estaban absolutamente, habían estado ajenos a todo el fenómeno. De hecho, ahí sí yo comparto, de las pocas cosas que comparto con lo que ha dicho el senador, comparto que los alcaldes jugaron un papel muy relevante. Ellos corrieron la vara porque a partir de toda esta demanda, manifestaciones, cabildos ciudadanos, mucha agitación, mucha demanda a lo largo de todo el territorio, finalmente quienes decidieron canalizar eso que estaba ocurriendo fueron los alcaldes cuando hicieron una propuesta institucional. Dijeron, nosotros sabemos que los municipios no son vinculantes para un plebiscito, pero vamos a convocar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie si quiere o no una nueva constitución, cómo quiere que sea el cuerpo que la redacte. Ellos buscaron una salida. Y eso abrió, yo creo que esa fue una voz de alerta para que un sistema político que estaba totalmente de espalda, efectivamente desacreditado, mucho nivel de desconfianza, eso no es nuevo, está mostrado durante más de una década que ha ido decayendo la credibilidad y la confiabilidad, en mi opinión, muy preocupantemente, porque finalmente están en desconfianza los instrumentos democráticos de este país y por lo tanto muy inquietante. Pero a raíz de todo esto encontraron un mecanismo. ¿Y qué ocurre a la vuelta ahora? Cuando finalmente encuentras un espacio de acuerdo de que hay que dar una salida y cae encima esto del coronavirus, y aquí vienen los problemas que son ideológicos. Yo no veo por qué los vamos a soslayar. ¿Qué es lo primero que escuchamos? Tan pronto viene, fíjense ustedes, viene el brote, el inicio del brote de la epidemia, y de las primeras voces que se levantan es que
después de unas cuarentenas dinámicas en un par de comunas, había que volver a la nueva normalidad. Llamaron en Santiago a abrir los malls y que la gente volviera al trabajo. Estamos hablando todo esto entre marzo y abril. Y mientras tanto, simultáneamente, alguien dijo, pero ¿saben qué? Si la situación continúa así, en octubre tal vez no vamos a poder hacer plebiscito. Es decir, una vez más, aquello que habías logrado, finalmente te logra demostrar que hay quienes por convicción llegaron a una decisión de dar un cauce democrático de participación ciudadana para dirimir esto que al senador le preocupa, qué tipo de sociedad queremos construir entre todos y todas. Y finalmente, con excusa en la pandemia, en el momento en que todavía no estaba, con el nivel de contagiosidad que tiene hoy día, ya se estaba reparando la posibilidad de que este proceso se pudiera atajar. Y por lo tanto hay una dificultad de diálogo dentro del sistema político porque hay visiones demasiado contrapuestas. Cuando el senador dice, por ejemplo, hay que traer, ¿para qué nos vamos a endeudar a créditos caros? Fíjense que no lo digo yo, usted confía en los economistas de prestigio. Le voy a citar al expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Yo no dije eso, ¿ah? No, Perdón, dijo yo no dije... que íbamos a comprometer créditos muy caros después. Hoy día... Yo dije... Ok, pero perdón, yo quiero aclarar que yo no dije eso. Yo dije que el economista me había dicho de que uno tenía que ser súper cuidadoso en las estrategias para que no tuviéramos intereses muy caros. Nada más. Entonces, me parece bien. Va a tener que decirle a ese economista de que hoy en día los créditos internacionales están con tasa cero. Es decir, es el momento para contraer los créditos más baratos que uno pueda pedir hoy día, préstamos. Es decir, Chile está, primero, tiene espalda financiera. Tuvimos una política de responsabilidad fiscal que ha permitido que en tiempos de vacas gordas se juntaran recursos y en tiempos de vacas flacas se pueda gastar. Y además de eso, tenemos la posibilidad, esto en el marco nacional, tenemos uno de los países con el más bajo nivel de endeudamiento de la OECD, bajísimo, y ni hablar del resto de comparación de América Latina. Es decir, Chile puede endeudarse sin entrar en un descalabro fiscal. Y simultáneamente hay condiciones internacionales hoy día de créditos muy baratos que permiten endeudarse. Y ni siquiera estoy entrando a aquello que le da pavor, si yo lo llego a decir acá, y es que eventualmente, en un periodo más, no podemos soslayar ni evitar una discusión de nuevo sobre un pacto fiscal si es que Chile está dispuesto y las fuerzas políticas a gastar en lo que corresponde, que es salvar vidas. No se trata solo de fortalecer y darle muchos recursos más a la atención primaria, dotarlo de capacidades, sino sostener a la población que más lo necesita. Miren, si alguien me preguntara para qué vale la pena gobernar, es para eso. Es para el bienestar de la población. No es para que engorde un chanchito en aras de un futuro en el que no sabemos cómo viene. Hoy en día estamos en condición y tenemos las espaldas fiscales para apoyar a los que más lo necesitan y para fortalecer nuestro sistema precario de salud, sobre todo la atención primaria. Si logramos hacer eso, nos vamos a poder poner de acuerdo en lo otro. Oye, gracias Clarisa. Yo les quiero leer algunas preguntas y comentarios que ya nos han llegado, ya de quienes nos están viendo. Primero, Alberto Torres pregunta, ¿cuál es la opinión sobre el proceso constituyente? Dice, ¿se debe reformular en este contexto de los acuerdos? Después, Lili Vivanco hace 3 comentarios. Dice, nadie le cree a los políticos, todos quieren ser capitanes. Un segundo comentario dice, la clase media hoy ha quedado desamparada, dado que la ayuda se ha concentrado en los sectores más vulnerables. Y un tercer comentario dice, el hambre está trayendo delincuencia y estamos sufriendo, dice, por la falta de organización de nuestras cabezas políticas. Senador, comentarios. Mira, a ver,
Bueno, claramente lo más fácil es echarle la culpa a los políticos en todo. Y claro, sí, pues súper fácil. Toda la culpa la tienen todos los políticos. Y uno lo ve que los empresarios echan la culpa a los políticos. Tenemos mucha culpa, estoy de acuerdo, pero no toda, ¿ya? Yo creo que lo que pregunta Alberto Torres, decirle que yo por lo menos creo que la única razón que podría existir para aplazar, no cambiar, sino para aplazar un plebiscito es una razón sanitaria, que exista realmente, que por condiciones sanitarias no se puede hacer. Pero el resto sería una brutalidad, un atentado a la democracia, y además creo que es un error garrafal de las personas que están por el rechazo. Yo estoy por el apruebo. Yo sí creo en la democracia y sí creo que podemos hacer un gran pacto y crear una constitución que nos dé, ¿no es cierto?, un sustento para hacer un país más humano y más solidario. En el caso de Lili, decirle, mira, es verdad, pero no toda la... o sea, le guste o no le guste, hoy día necesitamos políticos buenos, de buena calidad, gente que busque el bienestar de la gente. No son todos malos ni todos sinvergüenza, eso es lo más fácil. Y claramente, ella tiene toda la razón. La clase media es lejos la más desprotegida, porque además es como la que está entre medio, pero se ha dado una dinámica bien extraña. Fíjense que yo fui un gran defensor y creo que de los que convenció al ministro del Interior y al presidente las famosas cajas de mercadería. Y uno de mis argumentos era que podía llegar, hablando no solo de eso, es un complemento de altas medidas, a sectores medios que no se atreven a pedir ayuda y que sí lo están pasando mal. Entonces, eso es cierto. Gran problema post pandemia, porque indistintamente, ya estamos hablando de la pandemia, pero post pandemia va a ser la incertidumbre, la rabia, la problemática, la falta de certezas de la clase media que ha adquirido bienes y servicios y que se puede empobrecer fácilmente. Y no hay que olvidar que el proceso del plebiscito es un proceso democrático que yo creo que no tiene vuelta atrás, así de claro. Yo soy un convencido de que sería un error garrafal. Y yo sé que hay gente, y la señora Clarisa algo dijo ahí, hay varias personas que están tratando de ¿cómo se llama?, de echar para atrás o buscar una excusa. Y el plebiscito es el resultado de un acuerdo político global, ¿ah?, que después de muchos años se instaló una señal de esperanza. Si el problema es que esa esperanza, ¿no es cierto?, se está transformando en miedo. Y la gran obligación que tenemos, más que ponernos a pelear aquí y en otro lado, es cómo nos unimos para sacar esto adelante. Eso lo necesitamos, eso es lo que la gente nos va a exigir. Mira, es súper fácil, y en esto hay que ser justo, opinar cuando uno no tiene la guitarra. Yo he visto a mucha gente que decide y plantea mil cosas, pero aquí hay que ponerse los pantalones del que va arriba del caballo, del que lleva la rienda y que a quien le van a cobrar lo que haga. Entonces, nosotros, y esto es un llamado a la señora Clarisa, que es una política experta, digamos, y con mucha experiencia, nuestra responsabilidad es recuperar la credibilidad en la política, ¿ah? Y eso se hace con señales concretas, como mantener los compromisos, y no andarlos cambiando. Creo que solo escuchar gente que quiera cambiar el plebiscito porque es caro, es una aberración, y lo único que hace es aumentar, ¿no es cierto?, el desprestigio del mundo político. Como también el aprovechamiento, pues. Es súper fácil solucionar todo desde un escritorio, muy fácil. Cuando además los que están hoy día en la oposición son parte del problema, pues. Porque ¿usted cree que las casas Copea las construyó quién? ¿Las construyó Piñera? No, pues. Aquí existieron muchos años en que existieron políticas económicas que empresas privadas compraban terrenos, construían bloques y se los entregaban y se los vendían al gobierno. Y gente bastante afín a los que gobernaban. Y resulta que se crearon miles y miles de viviendas que producen un hacinamiento de loco hoy día. Entonces, más que ponernos a empatar, a echarnos la culpa, ¿cómo nos unimos a sacar esto adelante?
Yo estoy muy preocupado de la post-pandemia. El tema sanitario va a pasar lo que ya sabemos, vamos a pasar la curva, esperemos que empiece a bajar. El sistema de salud en Chile ha resultado muchísimo mejor y más eficaz de lo que todo el mundo creía. También aprovecho de hacerle un homenaje a todas esas personas que se han sacado la mugre trabajando por salvar vidas, y también todo ese mundo inmenso de gente que trabaja para podernos hacer una vida medianamente normal. Y voy a pescar una cosita. La señora Clarisa habló de un par de errores que cometió el gobierno que son súper graves, y yo le encuentro toda la razón. Cuando empezaron a decir que iban a abrir los malls, que íbamos a trabajar la nueva normalidad, eso fue un error inmenso, porque yo creo que había personas ahí que no habían entendido la integralidad del sistema. Todavía lo miraban como un tema mucho más económico. Yo creo que hoy día, con el número de muertos que tenemos, con el sufrimiento de la gente, tenemos que ser capaces de tomar decisiones mucho más integrales, mucho más integrales. Clarisa, ¿qué opinas tú con los comentarios que ya nos han estado haciendo? Me quiero colgar de la última frase del senador para responder las preguntas que han hecho, y que es muy clave. Y acá es ¿dónde podemos encontrar un punto de encuentro? Cuando podamos decir que no son las decisiones económicas las que deben determinar la salud y la vida de las personas, sino al revés. Debe ser determinante definir que la base de un acuerdo es la salud y la vida de las personas, y que eso debe determinar las decisiones económicas. ¿Dónde pongo yo el foco? Ese es un cambio de mirada. Si esa es la propuesta, yo creo que la posibilidad de una conversación es posible, si ponemos ese foco. Y entonces quiero responder a la primera, que tiene que ver con lo del proceso constituyente. Es decir, está legislado, está normado por ley. Solo por una emergencia sanitaria que hiciera inviable e imposible, obviamente uno puede repensar de nuevo la fecha, pero no puede haber ningún argumento como el que dio el propio presidente de la República, que no iban a haber condiciones económicas, se tuvo que retractar incluso. Pero ¿por qué es importante lo del proceso constituyente? No solo porque recoge la posibilidad de una deliberación en que la participación ciudadana, que ha sido tan demandada desde de octubre para acá, ha sido tan fuera del debate público, sino porque precisamente allí vamos a discutir qué es lo que permite mejorar la calidad de la política. No es solo un problema de mejores prácticas, que también hay que normarlas, como lo que se está haciendo ahora, reducir las dietas parlamentarias, reducir no solo las dietas parlamentarias, sino también los cargos de responsabilidad política, impedir la reelección permanente y por lo tanto que haya un aireamiento y que los liderazgos se puedan regenerar. Sino además, ¿qué tipo de sistema político queremos? ¿Queremos un régimen tan presidencialista como el que tenemos? ¿Podemos equilibrarlo más con un Congreso que también pueda tener algunas facultades? ¿Podemos generar una democracia participativa en donde haya iniciativa popular de ley, en donde los ciudadanos y ciudadanas puedan participar del proceso legislativo, que pueda haber revocamiento de mandato? Es decir, está en discusión cómo queremos que sean las reglas políticas, y eso va a mejorar la calidad de la política, porque efectivamente la democracia necesita de estos instrumentos que están con tanta desconfianza como las que señala Lili, que dice es muy caro un plebiscito. Te puedo decir que lo más caro que puedes pasar es que venga un régimen autoritario. Cualquier peso que uno invierta en democracia lo está invirtiendo en esto, en la posibilidad de que tú puedas opinar libremente sin que pase nada, que nosotros podamos sentarnos acá, tener diferencias, tener polémicas duras, y sin embargo saber que tenemos el mismo derecho a coexistir en este país. Eso no tiene precio y por eso hay que defenderlo. Lo de la clase media es así, y por eso que hemos planteado, yo soy parte de un conglomerado político, yo soy militante del Partido Socialista, y nosotros hemos pedido una renta básica de emergencia
que considere al 80% de menores ingresos del país para que nadie quede bajo la línea de pobreza. Le calculamos el monto de lo que esto significa, cuál es el impacto fiscal y de dónde deben salir los recursos. Esto es financiable, precisamente pensando no en la pobreza solamente, sino en la pérdida de ingresos que están teniendo sectores medios muy precarios que viven con lo justo. Obviamente va a haber que repensar respecto del seguro de desempleo estas tasas de reemplazo tan bajitas, que al tercer, cuarto mes ya tú cobras el 40, 30% de tu ingreso en un país con ingresos muy bajos, sin duda eso es muy poco. Tenemos por delante esa discusión, pero no para delante de las clases medias, ahora. Creemos que se puede dar una renta de emergencia, también incluir a los sectores medios. Y respecto del hambre y la delincuencia, yo tengo mis años y en la dictadura mi trabajo era precisamente, trabajábamos con organizaciones económicas populares, en aquel entonces las ollas comunes. A mí me provoca dolor, pero dolor de estómago, dolor adentro, ver que se está reproduciendo 30 años después la experiencia que yo recuerdo de los 80, con 2 dígitos de desempleo, con ollas comunes. Cuando un país se enfrenta a eso, la verdad es que tienen que haber recursos para resolverlo. Y sobre la delincuencia, porque no es el hambre el que genera la delincuencia, es la falta de Estado la que genera esa posibilidad. Lo conversamos con muchos alcaldes de la zona sur de la región metropolitana, y hace unos días atrás también lo conversábamos con algunas personas acá en Antofagasta. Cuando el Estado no interviene, interviene el narco, y usted lo sabe, alcalde. Son ellos los que están distribuyendo hoy día lo que no tienen las familias, porque el Estado está ausente. Y por eso es tan importante un Estado presente, un Estado que proteja recursos e ingresos básicos para que dignamente la gente pueda enfrentar la emergencia, precisamente para evitar que estas redes de narco trafiquen con el hambre de la población. Creo que es eso lo que tenemos que hacer, a eso debiéramos estar abocados y preocupados. Yo les quisiera... Quiero hacer un comentario para por favor, para poder leerles una pregunta del público muy interesante. Dele, senador. Ya, pero quiero redondear una cosa. Es que el debate no debe ser priorizar entre la economía y la salud. El foco necesita medidas integrales, y estas tienen que sumar al bienestar social. No sacas nada con priorizar solo salud si después te mueres de hambre, o solo economía si te vas a morir de corona. Por lo tanto, esto es mucho más integral. Y nadie puede estar en contra de lo que dice la señora Clarisa. Es impecable. Si el tema es cómo nos ponemos de acuerdo para hacerlo. Si ese es el tema. Yo les quiero decir, yo fui alcalde hace hartos años atrás, pero los narcos, en mi época, en gobiernos de la concertación como gobiernos de derecha, hacían lo mismo que están haciendo hoy día. Para los cumpleaños llegaban con juegos, regalaban plata, regalaban de todo. Cuando había un enfermo, el primero que llegaba con billete en efectivo era el narco. Lo mismo que están haciendo hoy día. Así que esto no es tema de la pandemia. Lo que pasa es que esta pandemia nos está demostrando lo frágil y débil que éramos, y como sociedad no habíamos querido reconocer. Y esto es una cuestión que tenemos que hacerla todos, porque es un tema de todos, de la sociedad en sí. Porque yo les quiero decir que siempre hablamos de los narcos aquí y allá y pensamos en Pablo Escobar. No, en Chile está lleno de señoras que uno ayuda a cruzar la calle y son las que venden pasta base en las poblaciones y son las que matan a nuestra juventud. Y esos mismos tienen redes. Y lo que está pasando hoy día, a ver, ¿por qué tenemos que replantearnos? Y yo estoy de acuerdo en lo que dice la señora Clarisa, que este proceso del nuevo Chile, con un proceso democrático, es muy importante. Porque nos hemos acostumbrado a cosas increíbles, pues. O sea, nos hemos acostumbrado a que en las cárceles en Chile no está prohibido tener celular, pero el 90% de las bandas de narcotráfico son comandadas por gente de las cárceles, pues, que sí tienen celulares, pues. ¿Para qué decir la problemática que tienen ustedes allá? Entonces, esta pandemia, dentro de todo lo malo, nos va a servir para transparentar muchas de las cosas que hemos escondido todos,
o que no hemos querido mirar por miedo o por fijarnos en otro, y vamos a tener que aprovechar este sufrimiento para tener una tremenda oportunidad, Cristian. Gracias, senador. Una pregunta para ti, Clarisa. José Antonio pregunta, dada la claridad de los errores del gobierno, la pregunta es, bueno, ¿y qué errores ha cometido la oposición? Ahora o en el pasado, no sé qué me pregunta. Durante No, este el pasado proceso. no, porque estaríamos mucho rato. Durante este ¿Ah? José Antonio pregunta, Entre dada esta la situación, claridad de los errores del gobierno, ¿qué yo, errores ha cometido la a oposición? ver, yo quiero ser muy franca, no hay una oposición, hay varias oposiciones. Probablemente el error más grande es esta fragmentación que tampoco logra concitar acuerdos que pongan en común las necesidades más urgentes del país. Creo que es lo que debiera mandar. Y tal vez el error más grande es el tiempo que ha tomado en construir esa convicción de que primero, que somos oposición y tenemos que ser autocrítica de por qué terminamos perdiendo en 2 ocasiones gobierno. Sin duda, uno no pierde cuando hace muy bien todas las cosas. Y por lo tanto hay algo que la oposición dejó de hacer, que fue una reflexión crítica de su propio quehacer y de su propio aporte. Pero además de eso, tenemos incapacidad. Muchas veces la lógica del pequeño triunfo particular de un sector político respecto de otro genera la imposibilidad de levantar la vista y pensar que el único sentido para estar en la política es para el servicio a terceros y no para servirse uno o una misma. Esa es una lección que yo creo que está empezando a entenderse, o por lo menos yo así lo percibo en la oposición, a lo menos en las 2 últimas discusiones importantes que se están dando a propósito de la pandemia, porque comparto, senador, con usted de que la tragedia de hoy, que nos muestra el espejo de lo que somos, debe ser a partir de la cual tengamos que empezar a mirar qué país vamos a tener que reconstruir, porque la realidad estaba ahí y no la quisimos ver en su integralidad, no obstante que a partir de octubre empezó a agitarse esa realidad. Hay 2 consideraciones que la oposición ha logrado finalmente concitar un acuerdo base. Uno fue nuestra postura frente al ingreso familiar de emergencia, que dijimos lo que algunos de ustedes han preguntado. Es una mirada reductiva cuando uno quiere solamente llegar a la población más carenciada, porque hoy en día la gravedad de la crisis social fruto de la pandemia ha golpeado a lo menos al 80% de los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, ese fue el primer planteamiento que hicimos, esto es insuficiente. Y hoy en día, frente a este plan de emergencia, tanto sanitario como social, también hay en este momento un intento, un esfuerzo unitario de toda la oposición para pedir esto que he dicho. Preocupémonos del 80% de las personas que están hoy día más afectadas. Generemos un marco fiscal de $12.000 millones para ver la reactivación del país, para que pasada la parte más grave de ahora podamos pensar en cómo se recuperan las pymes, cómo se regenera empleo, cómo las mujeres, que son las más castigadas de todo esto, las primeras que pierden la pega y las que más difícilmente la van a encontrar, puedan también reinsertarse. Y yo espero que esto sea una lección para que la oposición reconsidere que hay estos metas en común que van más allá de los intereses particulares de los partidos que le integran. Gracias, Clarisa. Bueno, yo les quiero contar de que felicitaciones de Ruth Rodríguez para Clarisa por la claridad,
felicitaciones de Manuel Torres para el senador Osandón. Dice que quería felicitar a Osandón porque para mí es uno de los pocos creíbles y honestos del Congreso. ¿Ya? Así que felicitaciones también, senador. No todo es crítica, pero les quería comentar la última pregunta, la última, y con eso pedirles que por favor si pudieran redondear un poco. Aquí hay una pregunta de Antonio Sánchez. Dice, nuestro país después de esta pandemia será un país con más pobreza, con mayor concentración de la economía, con peor distribución de los ingresos. Para recuperar la economía debemos incentivar la inversión. ¿Cómo será posible pedir mayor inversión si se pretende durante 2 años, dice, discutir una nueva constitución con toda la incertidumbre laboral, política y tributaria que ello conlleva? Les dejo ese comentario y esa pregunta ya para ir redondeando esta discusión que ha sido tan interesante. Las mujeres primero. Clarisa. A ver, sin duda vamos a necesitar un plan de inversiones notable. Y aquí me van a perdonar, no solo privada, sino pública. El rol de la inversión pública puede ser un motor dinamizador en el ámbito de obras públicas, en el ámbito de vivienda. Acabamos de ver en la discusión que hemos tenido el gran déficit, no tanto la cantidad de allegamiento que está apareciendo hoy en día cuando se empiezan a distribuir las cajas de alimentos y se descubren mucho más allegados de lo que las cifras oficiales tienen a la vista, la estrechez de las viviendas. Es decir, hay un marco de inversión pública. Cuando uno habla de fortalecer y robustecer el Estado, está pensando en estas cosas. Cómo la inversión pública genera un dinamismo que permite que el país se active, como ocurrió después del terremoto, si recordarán, y ciertamente una alianza público-privada. Miren, el proceso constituyente durante 2 años no genera incertidumbre, al revés. Es el camino para terminar con este nivel que lo hemos señalado mucho, de rabia, de enojo, de violencia, por favor, que nos acompañan por mucho tiempo. Es una manera de canalizar las energías que hay en la sociedad para forzarnos a pensar un país común. Habrá que ponerse de acuerdo efectivamente en cuáles van a ser estas nuevas reglas. Eso no significa demoler la casa. Eso significa reconstruir una casa en la que quepan mejor todos. Entonces, esto de creer que el proceso constituyente conspira contra las certezas, cuando lo único que tenemos hoy día en la sociedad es incertidumbre. Mira, hay palabras, y yo con eso quiero terminar, porque el otro día en la conversación que tuvimos con Felipe Berríos, en un diálogo de esta naturaleza, él señalaba algo que me golpeó profundamente y que recoge esto de que llaman de la incertidumbre. Porque uno dice, ¿por qué razón la gente se cuida tan poco y se expone tanto? Una es la que veíamos, porque efectivamente la necesidad económica te lleva a la disyuntiva de salir y correr el riesgo del contagio, pero porque tienes que comer. Pero nos decía algo más. Las personas han estado acostumbradas durante su vida de precariedad a vivir en la total incertidumbre e indefensión. Es decir, la incertidumbre está acompañando, dada la desigualdad de esta sociedad, a muchísimas, muchísimas familias en este país. Una nueva constitución que genera nuevas reglas, un pacto más solidario, con derechos sociales que uno pueda garantizarles, les da elementos de certidumbre. Por el contrario, reduce la incertidumbre. Y en un país menos violento, con menos conflictividad, fluye mejor además la inversión. Esta es una garantía para los que vayan a invertir, al revés. Senador. Mira, lo primero es que yo creo que Antonio algo razón tiene. Y en el fondo, aquí la señora Clarisa ha dicho algo bien bonito que me gustó, que esto no es demoler la casa, sino que hay que reconstruirla para que sea una casa mejor. Entonces, si nosotros somos capaces en el proceso de la constitución
de demostrar eso, porque hay sectores que lo que demuestran es que aquí hay que destruir todo, porque todo está malo. Y eso sí crea incertidumbre y va a afectar en el plan después. Por tanto, palabras como la de la ciudad Clarisa me parecen bien. Aquí hay que reconstruir, aquí no hay que demoler. ¿Ah? Y en el fondo, el gran desafío es cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a hacer cargo de lo que quedará post pandemia. ¿Ah? Y aquí aferrarse a la ideología va a estar mal, va a ser castigado. Yo creo que aquí esto es un problema que tiene económico, social, porque aquí puede haber hambre, rabia, frustraciones, miedo, y eso hay que tenerlo. Y una de las cosas que tenemos que entender los políticos es que este país cambió el octubre y después cambió con la pandemia. Yo diría que profundizó lo que se vio. Y desgraciadamente aquí nadie es libre, porque uno de los pecados que tiene el mundo político es que se aburguesó de todos los sectores. Ya no son los de derecha los burgueses, ¿va? Son todos. ¿Ah? Los políticos que no pueden viajar a ningún lado si no van en primera clase, un montón de cosas. Yo quedé pero admirado cuando llegué al Olimpo, güey. O sea, y esas cosas se han ido perdiendo y en el fondo esto tiene que humanizarse. Hay que darle la importancia que tiene real, ¿no es cierto?, el ser humano. Mira, yo fui 20 años alcalde. Yo le quiero contar a la ciudad Clarisa que yo fui alcalde de Puente Alto, que era el bastión del Partido Socialista. Y los gané en la cancha, saqué el 40, el 60 y el 70% de los votos. ¿Y sabe por qué los gané? Porque nos dedicamos a trabajar por un objetivo que era la gente. Y una de las cosas que tenemos que aprender hoy día, y por eso que tenemos que ponernos todos de acuerdo, es que los problemas de la gente no tienen ni credo religioso ni color político. Y si no somos capaces de ponernos firmes adelante de eso, la gente nos va a castigar. Y nos va a castigar a todos. Porque esta cuestión del empate aquí y para allá, yo creo que vamos a tener demasiado mal para jugar al empate. Yo tengo mucha esperanza en los senadores porque tengo muchos amigos de distintos colores políticos, ¿ah? Y que yo creo que somos capaces de ponernos de acuerdo en objetivos comunes y ver cómo lograrlo. Y en esta negociación y en este acuerdo tenemos que entender que todos tenemos que renunciar a algo. Pero si no lo entendemos y nos vamos a aferrar a nuestra ideología, esta cosa va a terminar mal. Espero que todos, y esto me incluyo yo y todo el mundo, digamos, seamos capaces de darle el peso a lo que estamos viviendo. Y como toda crisis, la podemos transformar en una oportunidad. Pues. Imagínate si después de todo este sufrimiento y de todo lo que ha pasado, logramos un país mejor, más humano, más solidario, más justo, como decimos en el campo, un chancho mejor pelado, ¿ah? Que llegue a todos. Bueno, bendito sufrimiento si esto es mejor en el futuro. Así que yo sé que estamos terminando, agradecerle a Cristian, al Mercurio, a Víctor, a la ciudad Clarisa por esta entretenida conversación y que ojalá de alguna manera, ¿no es cierto?, podamos aportar un granito de arena a este Chile que tanto lo necesita. No se escucha. Perdón, ahí sí. Tenía el micrófono apagado. Clarisa, el redondeo final antes de concluir. Bueno, lamentablemente me perdí una parte, tuve un bajón en el internet y me perdí una parte de lo que decía el senador. Así que le pido excusas. No se lo voy a repetir porque se va a aburrir. No, pero alcancé a escuchar el final. Yo, al igual que el senador, pienso que estamos enfrentando una oportunidad, pero también un riesgo. Y
creo que este tipo de foros, Cristian, como el que ustedes promueven desde la universidad con el Mercurio y que está ocurriendo permanentemente en distintas regiones del país, pueden ayudar mucho, porque el confinamiento al que estamos sometidos, las cuarentenas, generan, tal como él decía, mucha incertidumbre, mucho miedo, y yo creo que este tipo de diálogos lo que permite es despejar los fantasmas de lo que representamos las distintas fuerzas políticas. Detrás de las fuerzas políticas hay personas que piensan distinto legítimamente y que tienen visiones y que ojalá haya estos espacios para hacerlos presentes, porque es probable que en circunstancias tan extremas como esta sea posible encontrar acuerdos. Pero para eso, y me van a perdonar, no está gobernando el senador Osandón, está gobernando un ejecutivo que ha sido bastante tosudo, sordo a muchos de los planteamientos de la oposición, al punto que hoy recoge aquello que dijimos 3 meses atrás. Y entonces tú dices, ¿por qué ahora lo que antes era imposible hoy día es posible? Tienes que llegar hasta que el agua te llega hasta el cuello para decir, bueno, vamos a escuchar. Hay que saber escuchar, hay que saber acoger y recoger los planteamientos de otros. Y yo creo que en este país esta crisis nos obliga a oírnos con mucho más atención unos a otros. Gracias, Clarisa. Yo, bueno, los agradecimientos a todo el público que nos ha estado siguiendo y nos ha estado enviando preguntas a nombre del Mercurio, a nombre del Instituto de Políticas Públicas de la Católica del Norte, pero sobre todo les quiero agradecer a ambos invitados con las palabras de una de las personas que nos siguió. Dice, se agradece a ambos, fue grato escucharle, se ve y siente lo honesto que están siendo, solo les pido abrir las mentes para enfocarse en el bien de nuestro país. Fue el comentario de Lili. ¿Ah? Así que muchas gracias a todos y todas por habernos seguido, muchas gracias a Clarisa, muchas gracias al senador Osandón, y el próximo viernes estaremos con los alcaldes de la región conversando. Así que muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, señora Clarisa. Adiós, Cristian. Adiós. Senador. Chao, Cristian, y muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias.